Sean bienvenidos a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Y mientras tanto nosotros vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8. El Evangelio de Mateo, el capítulo 8. La semana pasada vimos cómo 3 hombres se acercaron a Jesús a decirle que querían seguirlo. Él ya había sanado a la suegra de Pedro, al siervo del centurión, y también ya había sanado a un... En el Evangelio de Mateo, de los capítulos 8 y 9, va a haber 9 milagros que realiza nuestro Señor Jesucristo. Los 3 primeros tienen que ver con la enfermedad. Los siguientes 3 muestran su poder sobre los elementos naturales, el mundo sobrenatural y sobre el pecado. Entonces vemos que Mateo nos lleva de la enfermedad a los elementos naturales, al dominio sobrenatural de los demonios, después al pecado e inclusive la muerte. Y más adelante, todos esos relatos maravillosos del poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el objetivo de Mateo es poder evidenciar quién es Jesús. Y Jesucristo es Dios, el Mesías. Y es por eso que Mateo coloca ese énfasis de poder colocar desde una enfermedad y que tiene el poder sobre el dominio de toda la creación y de todo el pecado, incluso la muerte. Hoy vamos a ver por qué tienes miedo. Ese es el título de nuestro sermón. ¿Por qué tienes miedo? Y está basado en los versículos del 23 al 27 de Mateo capítulo 8. Así que vamos a leer. Dice así: Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Llegándose a él, lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les contestó: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y decían: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Vamos a orar por un momento. Padre, Señor, tú eres el Dios que adoramos. Tú eres ese Dios al cual estamos dispuestos y queremos alabarte, Señor, con toda nuestra vida. De poder alabar, Señor, tu nombre y poder glorificarlo, porque tú y solamente tú tienes el poder absoluto, Señor. Eres tú quien nos llamó, Señor, cuando estábamos andando en las tinieblas a tu luz admirable, Padre. Y es a raíz de eso que hemos decidido seguirte a ti, Señor, y ya no queremos volver atrás, sino que estamos mirando, Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Señor, háblanos en esta mañana. Guíanos por medio de tu palabra, Señor, y enséñanos lo que tú quieres enseñarnos a través, Señor, de esta meditación. Glorifica tu nombre, Señor, y haz tú lo que tú ya has determinado que vas a hacer por medio de tu palabra. Te damos gracias, oh Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. En primer lugar, hermanos, vamos a ver que hay una gran tempestad. Los versículos del 23 al 24 que acabamos de leer nos dice: cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Después del episodio con estas personas que le habían dicho que querían seguirlo, pero que uno no había considerado el costo de seguirlo, además del otro, que tenía las ganas de hacerlo, pero quería dedicarle tiempo a su familia antes y luego lo seguiría. Ahora se nos dice que Jesucristo sube a la barca y que sus discípulos lo siguieron. Los libros o los evangelios paralelos está en Marcos capítulo 4 y Lucas capítulo 8, que le voy a ir leyendo para poder darnos cuenta cómo se entrelazan los evangelios. Ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. En Lucas nos dice: uno de aquellos días, Jesús entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y se hicieron a la mar.
Estas palabras de Jesucristo parecerían ser algo insignificante para sus discípulos, pero en realidad es una promesa que los discípulos van a olvidar en el transcurso de este viaje. Tal vez digas, ¿cuál es la promesa que los discípulos van a olvidar? ¿O que tal vez nosotros también olvidamos en el día a día de nuestras vidas? Y leamos, pasemos juntos al otro lado. Es decir, yo estaré con ustedes en la barca. Dios mismo estaría con ellos y podrían cruzar sin temor alguno, con toda confianza. Pero se nos dice, pero de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Marcos nos lleva para dar un poco más de énfasis, pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que la barca se llenaba de agua. Lucas le añade, pero mientras ellos navegaban, él se durmió y una violenta tempestad descendió sobre el lago y comenzaron a hundirse y corrían peligro. El Señor les había dado una promesa, la promesa que iban a cruzar juntos. Dios mismo estaba en la barca. Lo más probable es que a los discípulos se les haya pasado esto, lo que Cristo dijo, y aún a pesar a nosotros también se nos olvida, porque tenemos la promesa de Dios que Él va a estar todos los días con nosotros hasta el último día de nuestras vidas, pero muchas veces olvidamos eso. Hay una gran tormenta. La palabra usada aquí para tormenta es seísmos en el griego. Pero ¿de dónde viene? Esta palabra viene de la palabra que ahora nosotros consideramos como sismos. En las otras traducciones que vamos a encontrar de esta palabra en el Nuevo Testamento, lo traducen como terremoto. Y Mateo acá le da el énfasis, porque no puede decir que hubo un terremoto dentro del mar, pero sí nos dice que hubo una gran tormenta. Esta tempestad azotaba a la barca. Era como un gran sismo mientras estaban en medio del mar de Galilea. Además, el mar de Galilea, para poder conocerlo, era descrita por los autores antiguos como un mar de aguas frescas y agradables temperaturas. Debido a la baja elevación del lago, por ello, el mar tenía suaves temperaturas durante todo el año, lo que permitía el baño y la pesca tranquila. Sin embargo, debido a que estaba rodeado de una cadena de montañas, en ocasiones le azotaban unos vientos fuertes que soplaban desde las montañas, lo que producían violentas tormentas. Si bien aquí en el país no tenemos este tipo de tempestades, como en otros países, empezamos a mirar en la televisión y las noticias y empezamos a ver que en América del Centro tantas tormentas, huracanes como en Estados Unidos y otros países de Europa. Tal vez hemos visto las tormentas por la televisión, en alguna película, y habrás visto cómo el mar, cuando está un barco en medio de la tormenta, parecería que quiere hundirse, o muchas veces se termina hundiendo, porque las olas lo llevan para un lado y lo llevan para el otro. En su momento yo serví en la marina. Estaba en un buque de desembarco, y cuando teníamos que navegar ya sea al norte o al sur, y cuando estábamos mucho mar adentro y tú salías a poder mirar encima, mirabas cómo el barco se iba para un lado y se iba para el otro. Pero no estábamos en una tormenta, pero parecería en muchas ocasiones cuando el mar llegaba y llenaba la cubierta de agua. Los discípulos se estaban enfrentando a una gran tormenta. Hemos leído que el agua se metía a la barca. Esto era tal que el barco parecería que estaba a punto de hundirse. Sacaban el agua que se estaba metiendo con tal que no se hunda este barco. Ellos empezaron a sentir miedo, a pesar de que varios de ellos eran hombres de pesca, conocedores de este tipo de ambiente. Ellos empezaron a sentir temor. Sentían temor de perder sus vidas, de hundirse,
de caer en esta tempestad y que al final terminara ahogándose. La palabra de Dios nos muestra o nos da la idea de que una tempestad o tormenta es como un momento en la vida en la cual nos enfrentamos a diversas dificultades. Ya el Señor nos había hablado en Mateo capítulo 7, en el versículo 27, cuando nos habló que todo aquel que tomaba sus palabras había dos reacciones: o construías en la roca o construías en la arena. Y el Señor dijo que a ambos le cae la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción, la que estuvo construida sobre la arena. Todos nosotros hemos experimentado ese día o esos días donde de repente aparecen un sinfín de problemas, donde aparecen un sinfín de tentaciones y pecados y sentimos que es como una gran tempestad desatada en nuestras vidas y no sabemos qué hacer. Nos sentimos mojados por la lluvia, golpeados por el viento y llenos de temor y confusión y con bastante ansiedad de no saber qué hacer. Y surgen preguntas: ¿qué debo hacer? ¿A dónde debo ir? ¿Cómo debo actuar frente a esto? ¿Por qué estoy solo? ¿Será acaso que Dios me ha dejado? ¿Podré salir de esto? Los discípulos estaban tan desesperados, llenos de miedo, y en medio de esta tormenta hay algo maravilloso en esta escena: es que Jesucristo está en la barca. Algunos tal vez digan: es cierto, está en la barca, pero leemos que está durmiendo. ¿Pero qué quiere decirnos esto? Tal vez puedas decir: es que Jesús estaba cansado, o no le importa lo que puedan estar pasando los discípulos. ¿Será realmente esto? La realidad es que no es así, ya que Jesucristo tiene el control absoluto de toda la situación. Al igual que nuestros problemas, pruebas, tentaciones, dolores, desilusiones, Jesucristo tiene el control absoluto de todo. A través de los siglos, siempre los cristianos se han enfrentado a estas tempestades de la vida. El apóstol Pablo, tal vez hayas escuchado acerca de Adoniram Judson, que fue un misionero en Birmania. El hombre fue allá, sirvió con toda su familia, pero el hombre también vio cómo su esposa, sus hijos empezaron a morir por causa de las distintas enfermedades que había en ese lugar. Otro misionero es William Carey, que es considerado el padre de las misiones modernas, que también perdió a su esposa y su hija en aquellas misiones. O tal vez has escuchado acerca de Hudson Taylor, que tuvo que dejarlo todo y que tuvo que ir a la China para poder predicar el Evangelio cuando muchas personas le terminaron dando la espalda y persecuciones en ese lugar. Y podrías colocar tu nombre en este sinfín de cristianos que a diario en alguna parte del mundo están pasando alguna dificultad en estos momentos. Si bien tú y yo acá no tenemos la clase de persecución que hay en el Medio Oriente, donde ya persiguen a los cristianos e incluso los matan, donde ya los meten a la cárcel por causa de predicar el Evangelio. Pero al igual que hemos cantado esta canción antes de empezar la prédica, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Sigue siendo el coro de muchos cristianos que a pesar de las dificultades siguen avanzando. En estos momentos de dolor, en estos momentos de circunstancias difíciles, cuando parecería que Dios no escucha nuestras oraciones, y así como el salmista le decimos: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? O al ver al pecado alrededor nuestro cómo avanza y parecería que Dios no nos escucha al ver lo que estamos pasando, viviendo como nación, y le decimos como Habacuc: ¿hasta cuándo, Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamo a ti violencia
y sin embargo tú nos salvas? ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge la discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia. Porque el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. Todas estas tempestades llegan sin avisar a nuestras vidas y son terribles cuando llegan. Y como cristianos podemos responder de diversas maneras cuando llegan estas tormentas a nuestras vidas. Y entonces surge también una pregunta. ¿Dónde deberíamos buscar ayuda? ¿Dónde deberíamos buscar refugio y cobijo? Y ahí viene en segundo lugar. Busca a Cristo en medio de la tormenta. Los discípulos están en medio de la tormenta. El barco parece que se hunde. Sus fuerzas no dan más. Están cansados y parece que en ese momento se acuerdan, como si fuese el último recurso que les queda, de que hay alguien atrás que está durmiendo. Se acuerdan de que las palabras que ha dicho. Se empiezan a acordar de los milagros que han visto. Se empiezan a acordar y dicen: oh sí, este hombre es aquel que no habla como los otros maestros, sino que es un hombre que tiene y habla con autoridad y que con solamente su palabra sana. Y entonces van corriendo y le dicen: Señor, sálvanos que perecemos. En Marcos 4 nos dice que Jesús estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Lucas nos dice, llegándose a Jesús, lo despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Y él, levantándose, reprendió al viento y a las olas embravecidas, y cesaron y sobrevino la calma. Desesperados despiertan a Jesucristo y él reprende a las olas y al viento, diciéndole: silencio, a callar. Y en ese momento viene una calma impresionante en medio de esa tempestad. Todo queda tranquilo. Ante la palabra de Jesucristo, la tormenta se calmó. Debemos de recordar y decir que Jesucristo es Dios, que en su palabra hay poder. En esa misma palabra que nos relata el libro de Génesis, cuando nos dice: y Dios dijo y fue hecho. Dios dijo y se hizo conforme Él dijo que se iba a hacer. O también como nos dice el Salmo 33:6, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército por el aliento de su boca. Ante el poder de su palabra, nuestro Señor Jesús sanó a muchos enfermos. Sanó de la lepra a un hombre que estaba destruido, mejor dicho, destituido de la sociedad. Lo toca y le dice: quiero, y se limpio, y lo sanó. Expulsó demonios. Sanó al siervo del centurión con solo decirlo. Él tiene todo el poder para poder hacerlo, porque Jesucristo es Dios, el Dios encarnado que tomó la forma de siervo, que tomó la forma de su creación, que habitó en medio de nosotros, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y resucitó el tercer día, y que volverá otra vez, y que volverá a gobernar y a estar con nosotros por siempre y para siempre. Vayamos un ratito al libro de Filipenses, el capítulo 2, de los versículos del 9 al 11. Dice así: por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hay una realidad, hermanos. Así, las personas que dicen no creer en Jesús y dicen no existe Jesús, o Jesús solamente es un hombre, no, Jesús también es parte de la creación, ten en cuenta algo. Algún día, cuando estemos delante del trono de Dios, cuando los libros sean abiertos, absolutamente
todas las personas doblarán sus rodillas y declararán que Jesús es el Señor. Colosenses, el capítulo 1, ahí nomás volteas unas cuantas páginas, los versículos del 15 al 17. ¿Lo tenemos? Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Jesucristo es el Creador. Cuando Dios Padre habló, la palabra fue y se hizo por medio del poder del Espíritu Santo. La Trinidad obrando en la creación de todo lo que se ha creado. Jesucristo es Dios. Lo asombroso de todo esto, hermanos, y que los discípulos ante el miedo no se daban cuenta, es que Dios mismo estaba en la barca con ellos y ellos no lo veían. Fue cuando ya no pudieron más, fue cuando habían agotado todas sus fuerzas, cuando habían tratado de ellos mismos poder salvarse, es que volvieron sus ojos a Jesucristo. Pero ¿qué diríamos? ¿Que fue casualidad que ellos estuvieran justo ese día en medio de ese mar? ¿Que vinieran en ese momento todas las tormentas? ¿O qué mala suerte tuvieron los discípulos? La verdad es que no. Dios quería que ellos estuvieran en ese lugar. Tal vez uno diría que ese era el peor lugar para poder estar en esos momentos. Pero la realidad es que a pesar de las circunstancias que estaban atravesando los discípulos, ellos estaban en el mejor lugar que podría existir. Pero ¿cómo es posible esto? Esto es porque Dios mismo estaba con ellos en la barca. Jesucristo estaba en la barca. Y eso es lo más asombroso. Habían tormentas, pero Dios estaba ahí. Al igual que los discípulos, Jesucristo también está con nosotros. Tenemos al Espíritu Santo, que está con nosotros todos los días de nuestra vida. Sea cualquiera nuestra situación, Dios mismo está con nosotros. En este instante Dios está con nosotros. En los momentos de prueba Dios está con nosotros. Sino que no nos damos cuenta de que Él está allí. Muchas veces luchamos con nuestras fuerzas, nos cansamos, y cuando ya nos hemos agotado, cuando ya hemos perdido toda esperanza, recién miramos y volteamos a mirar a Cristo para poder pedirle su ayuda. Le pedimos que nos ayude. Sale su palabra y calma toda la tempestad, y nos decimos: ¿por qué no busqué a Dios desde hace un tiempo? ¿Por qué no lo busqué antes que empezara esta dificultad? Los discípulos, al verse rodeados de esta terrible tempestad, muestran fe al ir a Jesús y despertarlo y decirlo: Señor, ¿no te preocupa que estamos a punto de morir ahogados? Esto es como la pregunta que nos hacemos: si realmente Jesús se preocupa o sabe de lo que estoy pasando. Y por supuesto que Jesús lo sabe todo. Él sabe todo de nuestras vidas. Ningún pensamiento le es diferente. Esta escena, hermanos, nos debe de recordar que cuando inicia una tempestad en nuestras vidas, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Acaso vamos y nos encerramos en nuestra habitación, doblamos nuestras rodillas y le clamamos por su ayuda? ¿O será que luchamos con nuestras fuerzas y cuando ya no podemos más, recurrimos a Él? ¿Qué hacemos ante las tempestades de la vida? ¿Qué hacemos cuando el pecado nos domina? ¿Qué hacemos cuando nos ahogamos por la situación que estamos enfrentando? ¿Acaso será que Jesucristo no se preocupa de lo que estamos pasando?
¿Acaso será que Él no sabe lo que estamos atravesando? ¿Acaso Él no tiene el control de toda la situación, a pesar de que ante nuestros ojos parecería que no? Él lo sabe todo. Tiene el control absoluto de todo. Nada se le escapa de sus manos. A pesar de nuestras flaquezas, a pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestras dificultades, Dios sigue siendo fiel. Y su gracia se sigue manifestando de una manera sobrenatural. Y nuestro Señor les dice a los discípulos: ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿Por qué están tan atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? ¿Dónde está la fe de ustedes? Si nos fijamos por un momento, los discípulos fueron reprendidos por el Señor por la poca fe que tuvieron. ¿Pero por qué? ¿Acaso no es lícito tener miedo? No fue por eso, sino que fue porque los discípulos ya habían visto todo lo que Jesús había hecho anteriormente. Cómo había sanado a un leproso, cómo había sanado con solamente su palabra al siervo del centurión, cómo había sanado a la suegra de Pedro, cómo había sanado a muchísimas personas que estaban enfermas, endemoniadas, y aún a pesar de eso, persistían en ser incrédulos ante el poder de Jesús. ¿Cuánto nos parecemos a estos discípulos? Hemos visto durante toda nuestra vida de cristianos cómo Dios ha respondido a nuestras oraciones, cómo Él nos ha guiado, cómo Él nos ha cuidado, cómo Él nos ha provisto. Pero de repente caemos en temores y empezamos a decir: Dios no responde a mis oraciones, Dios no me ha guiado, ya Él se ha olvidado de mí, Él ya no me provee. Y empezamos a tener miedo por eso. Este miedo que reprende Jesús es un miedo que está basado en la incredulidad. Jesús, con su reprensión, está revelando que el corazón del hombre es pecaminoso y que no crea las promesas que Dios ha establecido en su palabra. Cuando estamos en medio de las tempestades de la vida, es cuando muchas veces salen esos aspectos pecaminosos de miedo y desconfianza que el pecado produce en nosotros. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo habrá retumbado en nuestro interior diciéndonos: hombre de poca fe, ¿por qué tienes miedo? ¿Acaso no sabes que yo tengo el control de todo? ¿Acaso ya no te acuerdas de todas las bendiciones que te he dado? ¿Acaso ya no te acuerdas del milagro que he realizado en tu vida, de darte vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados? ¿Acaso ya no te acuerdas de que te he dicho que nunca te dejaré y nunca te abandonaré? ¿Cuántas veces no le creemos a Dios? Si solo una palabra de Él basta para poder cambiar nuestra realidad, ¿por qué no le creemos? Y nos parecemos tanto a estos discípulos, que a pesar de que ellos vieron, palparon, seguían andando en incredulidad. ¿Qué es lo que ha hecho Dios en tu vida? Si por un momento nos ponemos a reflexionar y te preguntas: ¿qué ha hecho Dios por ti? ¿Ha respondido tus oraciones? Y tal vez digas: sí, ha respondido a mis oraciones. ¿Te ha dejado alguna vez? Y tal vez digas: no, nunca me ha dejado. ¿Alguna vez Él no te ha ayudado? Y tal vez digas: no, Él siempre me ha ayudado. ¿Alguna vez, a pesar de que le hemos fallado, Él te ha rechazado? No, Él nunca me ha rechazado. Pero entonces, ¿por qué no le creemos? ¿Por qué a pesar de las dificultades que atravesamos en el día a día, no le creemos a su palabra? Hermanos, Dios mismo está con nosotros. El Espíritu Santo tiene su morada en nosotros. Tenemos al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? No debemos de tener miedo.
Hay una escena que grafica mucho esta de acá, que se parece muchísimo, y tal vez ya los he escuchado. Los discípulos están en medio del mar, hay una gran tormenta, están muertos de miedo. Jesús empieza caminando sobre el mar, empiezan a gritar, un fantasma, un fantasma. Jesús les dice, no, no soy un fantasma, soy yo, Jesús. Pedro agarra y dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti. Jesús le dice, ven. Pedro se pone a caminar, baja del barco, empieza a caminar mirando a Jesús, y mientras va mirando a Jesús, todo está bien. Pero en esos momentos empieza a ver al costado las olas, al costado el mar como golpea y empieza a hundirse. Y Jesús le dice, no, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando empezamos a ver a nuestras dificultades, es cuando empezamos a hundirnos porque no sabemos qué hacer. Pero cuando nuestra mirada está puesta en Jesús, cuando nuestra mirada está puesta en su palabra, cuando nuestra mirada está en las promesas que Él ha dicho que va a hacer, y la confianza de saber que Él no nos va a dejar, que no nos va a abandonar y que Él va a cumplir toda su palabra, nos hace caminar en medio de las dificultades y en medio de la tempestad. Es por eso que el cristiano puede caminar y sentirse seguro en medio de las dificultades, de saber que hay un Dios soberano que con solamente su palabra puede cambiar nuestra situación. Que hay un Dios soberano que lo creó todo y que es mi Padre y que es nuestro Padre y que Él tiene cuidado de nosotros. Y en tercer lugar, hermanos, vamos a ver quién es este hombre. Después de que Jesús reprende los vientos y mares y todo vuelve a la calma, los discípulos quedaron totalmente asombrados, asustados, y por primera vez comenzaron a preguntarse seriamente, ¿quién realmente es este hombre? El versículo 27 de Mateo 8 nos dice, y los hombres se maravillaron y decían, ¿quién es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? La pregunta que hacen los discípulos es muy interesante, porque esta es la pregunta fundamental que una persona debe hacerse para creer o rechazar el Evangelio. En otra ocasión, nuestro Señor Jesús le preguntaría a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Y quiénes dicen ustedes que soy yo? Y viene la respuesta magistral del apóstol Pedro, ¿no? Oh Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta del Señor Jesús, oh Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios le reveló a Pedro que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías prometido, y de que Cristo era el Dios encarnado que había venido para salvar a la humanidad. De que Jesús es quien tiene toda la autoridad y todo el poder sobre toda la creación, pues Él la creó con el poder de su palabra. De que Jesús es 100% Dios, de que Jesús es 100% hombre, que Él es el único que puede satisfacer o satisfizo la demanda del Padre, que por causa de nuestros pecados tenía que haber un sacrificio. Y ese sacrificio lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Hay un corito que tal vez tú te lo sepas. Este es el Cristo que yo predico. Él sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Este es el Cristo que yo predico. Un Dios todopoderoso que sigue haciendo lo que hizo hace más de 2000 años, lo sigue haciendo ahora. Pero déjame hacerte una pregunta, hermano. ¿Tú crees lo que has cantado en su momento? ¿Tú crees en ese Cristo que tú dices predicar? ¿Tú crees que Él sana a los enfermos? ¿Tú crees que calma la tempestad?
¿Tú crees que echa fuera los demonios? Y si es sí, pues entonces sigue creyendo. Y si es no, ponte a reflexionar en quién realmente estás creyendo. Las promesas de Dios son siempre verdaderas y fieles. Dios había prometido que un Mesías iba a venir y anunciar las buenas nuevas. Dios había prometido que ese Mesías sufriría y moriría en ese lugar, en nuestro lugar. Dios había prometido que ese Mesías iba a resucitar de los muertos para nuestra justificación. Dios había prometido que enviaría el Espíritu Santo como ayudador y garantía de nuestra salvación. Dios había prometido que ese Mesías va a regresar por segunda vez por su iglesia y va a gobernar por toda la eternidad. ¿En cuál de esas promesas ha fallado Dios? En ninguna. Jesucristo volverá otra vez y llevará a su iglesia para estar con Él por siempre y para siempre. Hermanos, ¿no experimentamos cada día su perdón y el amor por la obra de Cristo? ¿No nos ha guardado y cuidado el Señor hasta el día de hoy? ¿No hemos visto cómo ha contestado nuestras oraciones? ¿No es acaso Dios fiel a sus promesas? La palabra de Dios nunca falla, pues se cumple según su propósito. ¿No es este un motivo para aferrarnos más a Él cuando las tempestades de la vida aparecen? ¿Cómo vamos a actuar? La semana pasada, el Señor nos decía la demanda de lo que era seguirle. Y hoy nos dice, ¿por qué tienes miedo? ¿Acaso no soy Dios? ¿Acaso no tengo el control absoluto de todo? ¿Acaso alguna vez te he fallado? ¿Acaso alguna vez mi palabra ha caído a tierra y no se ha hecho lo que yo he dicho que se va a hacer? Y la verdad es que Dios nunca ha hecho algo que Él no ha querido hacer. Su palabra se cumplió, su palabra se va a hacer y su palabra se cumplirá si tú no quieras que se cumpla. Si tú estás creyendo que Dios no va a hacer la obra en tu vida, déjame decirte una cosa. Así tú te esfuerces en alejarte de Cristo, si Cristo ha puesto su mirada en ti, Él te hará regresar como a Jonás. Te meterá en un pozo, en una ballena por 3 días de dificultades. Después de eso volverás tu mirada al Señor y luego le dirás, Señor, esta vez te seguiré. Porque solamente me doy cuenta de que tú y nadie más que tú eres Dios. Eres el único que nunca me ha dejado y que nunca me ha abandonado. Eres el único que nunca me ha rechazado. Eres el único que siempre he sido fiel. Es el único que siempre me ha comprendido a pesar de todas las veces que te he fallado. Eres el único que ha tomado mi mano y que nunca me ha dejado por más que he sido rebelde. Eres el único que a pesar de las dificultades siempre has estado ahí, cuidándome. Eres el único que va a cumplir su palabra. Así todo el mundo me deje, tú nunca me dejarás, porque tú eres Dios, porque tú eres mi Padre y porque con alto precio me compraste en la cruz del Calvario y Él no nos va a dejar. Hermano, vales mucho para Dios. Lo que vales es la sangre de su Hijo que fue derramada en la cruz del Calvario. ¿Y qué tenemos que hacer? Pon tu mirada en Jesús. Mira a Jesús. Vive por Jesús. Camina por Jesús. Sírvele a Jesús. Da tu vida por Jesús. Y ten por seguro que hallarás gozo en tu alma, que hallarás paz en tu alma, como el mundo no te lo puede. Vamos a ponernos de pie.
estés atravesando dificultades. Puedes recordar las promesas que Dios tiene en su palabra. Y también puedes cantar ese corito que hemos cantado hoy día. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. El Rey de Gloria ya me ha transformado. Él me ha cambiado. Él me ha aceptado. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Padre, en esta mañana, Señor, nos volvemos a acercar en el nombre de Jesucristo. En ese nombre, Señor, que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará y declarará que Jesucristo es el Señor. En ese nombre, Señor, por el cual los demonios tiemblan, Señor, ante su nombre, porque Él es Dios. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, ¿cuántas veces pasamos dificultades en nuestras vidas? Y somos como los discípulos, Señor, que luchamos con nuestras fuerzas, batallamos con nuestras fuerzas, queremos hacer las cosas con nuestras fuerzas. Y cuando ya no podemos más, volvemos la mirada hacia ti y te decimos, Señor, ayúdanos. Los discípulos se habían cansado y parecería que se acordaron en ese momento de que Jesús estaba ahí, de que Dios mismo estaba ahí en ese lugar. Y te clamaron, Señor, te dijeron, ayúdanos. Tú calmaste la tempestad con tu palabra, le dijiste silencio y se calmaron, Señor. ¡Qué poderoso eres tú, oh Dios! Y qué insignificantes son nuestras dificultades, Señor, ante tu palabra y ante tu presencia. Señor, ayúdanos a poner la mirada siempre en Jesús. Ayúdanos a mirar siempre, Señor, a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a buscarte a ti y no buscar las cosas del mundo. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en ti. Y perdónanos, Señor, cuando tantas veces tu Espíritu Santo retumba nuestro interior y nos dices, hombres de poca fe, ¿por qué tienes miedo? Señor, ayúdanos a recordar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a siempre mirarte a ti. Ayúdanos a tener fe cada día más en ti, Señor, para poder buscarte, para poder amarte, para poder servirte con toda, Señor, la gratitud por lo que tú has hecho en nosotros, Señor, en la cruz del Calvario. Porque diste tu vida en la cruz, Señor. Porque nos compraste con alto precio. Porque eres tú quien ha dicho que no nos va a dejar, que no nos va a abandonar. Que aún en esos momentos de dificultad, cuando todo parecería que se va a acabar, tú nos sostienes en nuestra mano derecha y nos dices que no tengamos miedo, que tú nos vas a ayudar. Señor, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu cuidado en nuestras vidas. Gracias por siempre estar con nosotros, Señor, a pesar de tantas veces de haberte fallado. Señor, gracias, porque tu gracia siempre es abundante en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser de siervos fieles. Ayúdanos, Señor, a poner siempre nuestra mirada en Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a poder desgastarnos para tu gloria y darnos cuenta que tú volverás otra vez y que allá en los cielos, ya no habrá llanto, ni temor, ni dolor, porque estaremos contigo disfrutando por siempre y para siempre de tu presencia gloriosa, Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo. Ministra nuestras vidas, Señor, y haz tu perfecta y soberana voluntad en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, y confiamos en lo que tú vas a hacer en Cristo Jesús. Amén y amén.